Lo primero de todo, pues muchísimas gracias por asistir. Por mi parte, un honor empezar esta jornada con el Customer Journey, el viaje para conquistar a tu cliente. ¿Vale? Y nada, os animo a que sigáis en estas sesiones, en estos webinars que hemos preparado desde Wanatop junto con Zaragoza Activa, ¿vale? Son un total de 10 sesiones y que os animéis a apuntaros al resto, ¿vale? Para mí eso, súper orgulloso de empezar la primera y bueno, sin más dilación, vamos allá. Lo primero de todo, pues nada, me quería presentar. Yo soy Guillermo y trabajo como especialista en PPC en Wanatop. ¿Vale? Mi tarea principal en Wanatop es la de diseñar campañas de publicidad en Google Ads. También trabajo parte de Social Ads, pero principalmente es en la herramienta de Google Ads, en la herramienta de publicidad. ¿Vale? Por otro lado, también soy formador de Google Ads y de CRO en Express Academy by Wanatop y en el máster de publicidad y diseño de Netformación. ¿Vale? Por otro lado, pues bueno, me podéis encontrar por LinkedIn si me queréis agregar. Cualquier consulta por Twitter, pues será más que bienvenida, ¿vale? Aparte de las preguntas que tengamos, pues bueno, podemos estar conectados por redes sociales también. Vale, esta es un poco la agenda que vamos a seguir en la jornada de hoy. Vamos a empezar con unos datos de introducción para entender mejor a los usuarios en online de una manera más extensa con datos actuales a nivel global, ¿vale? De comercio. Luego veremos qué es el buyer persona, cómo lo podemos constituir y por qué nos va a servir y por qué es tan importante para realizar el Customer Journey, que es el recorrido de nuestro cliente. Por último, veremos pues, qué acciones online podemos llevar a cabo para impactar a esos usuarios a lo largo de ese recorrido del cliente, ¿vale? Porque va a ser súper importante. Bueno, en cualquier momento eso, podéis realizar preguntas y nada, espero llevar un buen ritmo para que entendáis todo perfectamente, ¿vale? Pero en cualquier momento pues podéis hacer una pregunta y luego lo veremos sin ningún tipo de problema. Vale, algunos datos actuales para ponernos en contexto de cómo es el consumidor online en los últimos años. Pues en primer lugar, el panorama está clarísimo que está cambiando. Estos datos son de 2018 para que veáis, porque son los últimos actualizados por parte de Google, pero ya estamos viendo que cada vez realizamos más compras online, las compras son muchísimo más frecuentes, pero también cada vez son de menos valor. O sea, compramos muchísimo más, pero cosas mucho más baratas. Esto, pues bueno, no me quiero imaginar si hicieran el estudio ahora después del panorama COVID-19, que, bueno, ya imagino que muchos de nosotros hemos comprado cualquier tipo de cosas de manera online. Entonces, bueno, de forma general eso, lo que es la media de productos pues está bajando, compramos mucho más frecuentemente, pero las compras son de menos valor. Y también somos mucho menos leales. Cada vez mostramos menos lealtad a las marcas. El número de dispositivos conectados actualmente es aproximadamente de 20 billones de dispositivos conectados. O sea, solo pensar en el número de población que hay en el mundo y el número de dispositivos se multiplica por cada persona. No solo hay que pensar en ordenadores, sino también en smartphones, en relojes inteligentes, en pantallas de Smart TV. Al final podemos tener incluso 5, 6 o más dispositivos por persona. Claro, pararos a pensar, pues si tienes un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, un smartwatch, un smartphone, una pantalla de televisión, ya son 5 dispositivos. Si tienes más del trabajo, pues imagínate si estás conectado en todos esos dispositivos realizando búsquedas de forma activa, pues imaginaos la de consultas que se pueden llegar a generar en todo el mundo, ¿vale? Entonces estamos cada vez más conectados en múltiples canales. Y al final, pues bueno, hay que tener en cuenta eso, que con varios dispositivos podemos estar realizando diferentes tipos de acciones, pero que al final sea la misma para conseguir nuestro objetivo, que es resolver esos problemas o esas necesidades que tengamos de compra con productos o servicios también. La naturaleza del consumidor está cambiando constantemente. Cada vez somos más curiosos. En los últimos 2 años se han incrementado las búsquedas del tipo pues, ideas para o listas de la compra en un 180%. Esto quiere decir que estamos cada vez más buscando pues, cómo hacer cualquier tipo de cosa, ya no solo para comprar, sino para informarnos como entretenimiento, y cada día más gastamos mayor cantidad de tiempo
en Internet, eso está clarísimo. En Google realizamos un montón de búsquedas que a veces no somos ni conscientes de que las estamos haciendo. Muchas veces pensamos que Google es capaz de escucharnos, que hemos hablado de algo que luego nos sale publicidad. Yo ahí ya no me quiero meter, no lo sé. Google creo que no lo dirá jamás. Pero lo que hay que tener claro es que muchas veces realizamos búsquedas de las que no somos ni conscientes de que las hemos realizado. Entonces, puede ser que lo hayamos buscado desde un dispositivo móvil y dentro de 15 días lo busquemos en un ordenador con la misma cuenta y nos salga publicidad a raíz de eso y nosotros no somos ni conscientes de que lo hemos llegado a buscar. Entonces, podemos pensar que eso, que nos están espiando, bueno, que están encima de nosotros, pero nuestro comportamiento en Internet cada vez lo usamos más y con más dispositivos y al final buscamos de todo tipo de información. Cada vez somos más exigentes. En los últimos 2 años se han incrementado también las búsquedas en un 99% de búsquedas en móvil tipo de, bueno, pues no sé qué producto para mí, pero siempre terminando para mí o recomendaciones de visitar tal para mí. O sea, lo que queremos es encontrar información relevante y cómoda para nosotros, pero situándonos a nosotros mismos siempre como en ese centro de la búsqueda, ¿vale? No queremos recomendaciones generales, sino que, bueno, ya tienes mi comportamiento de usuario, pues búscame cosas, pero que me sirvan a mí. A mí no me interesa lo que busque la gente en general, ¿vale? Nos queremos centrar en nosotros mismos cuando hacemos esas búsquedas. Por otro lado, cada vez somos más impacientes. Se han incrementado también en un 200% en los últimos 2 años las búsquedas móviles para envíos en el mismo día. Imaginaos, hace muchos años que a veces te llegaban productos en tiempo de una semana y se consideraba normal. Pero claro, es que hay empresas, pues, por ejemplo, Amazon, que es que hay productos que los pides a las 11:30 de la noche y al día siguiente a las 11 de la mañana, que no han pasado ni 12 horas a veces, es que te llegan ya a casa. Entonces, esto hace que cada vez seamos más impacientes. Entonces, cuando estamos buscando algún producto, algún servicio que no nos lo entregan en el acto, pues bueno, esto puede generar a veces frustración, ya que nuestras expectativas cada vez son más altas. Vale, ¿cuáles son los puntos de contacto que incitan a comprar? Pues mira, en un 65% suelen ser online, en un 36% suelen ser tiendas físicas y el resto serían medios o canales tradicionales que cada vez están perdiendo más peso por lo mismo, porque tenemos tantos dispositivos que es que al final buscamos absolutamente todo online. Entonces, imaginéis ahora mismo contratar un producto o un servicio sin haber buscado absolutamente nada en Google o en YouTube o en cualquier sitio, sin haberlo buscado online. Es que ya a veces es impensable porque buscamos absolutamente de todo. Hay una cantidad de información en Internet para nosotros ahora mismo que podemos encontrar y solucionar prácticamente todos nuestros problemas por Internet. Las ventas offline que fueron influenciadas por puntos de contacto digitales, pues mira el incremento y de hecho a mí me parece incluso poco para la realidad que estamos viviendo, ¿vale? Estos son los últimos datos, como os he comentado, de 2018, pero bueno, es que esto año a año crece exponencialmente y al final es que cada vez más estamos más conectados, interconectados a Internet. O sea, ahora mismo se puede hacer absolutamente todo a través de Internet, buscar todo y solucionar cualquier tipo de problema. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que bueno, el 70% de los usuarios inician el proceso de compra en Google. Bueno, ya sabemos, no hace falta decirlo, pero lo recordamos, que Google es el principal buscador en el mundo, ¿vale? El más usado, el más extendido. Entonces, bueno, imaginaros, el 70% de los usuarios inician el proceso de compra en Google. Es una cantidad que es una barbaridad. Tú simplemente piénsalo, antes cuando te querías comprar algún tipo de producto, pues por ejemplo, si fuera un coche o un piso, algo así que sea mucho más exigente en cuanto a la información que necesitas o el tiempo de búsqueda, pues directamente lo único que te quedaba era acudir al punto de venta. Bueno, pues en este caso la inmobiliaria o el concesionario. Entonces tú ibas allí de primeras y el comercial, pues bueno, te explicaba qué productos tiene disponible, cuáles son las características. Entonces muchas veces pues ese proceso de compra con ese proceso de venta se llegaba a solapar, porque tú ibas allí y a veces pues no tenías ni la información disponible, ¿vale? Te empezabas a informar en ese momento. Pero es que hoy en día
cualquier cosa que te quieras comprar, prácticamente todo lo tienes disponible en Google. ¿Ves? Simplemente pensar cualquier cosa que buscáis, que lo buscáis en Google, buscáis foros, buscáis un comentario, unas reseñas en YouTube, información sobre la empresa que lo vende, alternativas. Entonces, al final tenemos una cantidad de información disponible para nosotros que es, bueno, abismal. Vale, ya hemos visto datos que nos están acercando un poco más a lo que vamos a ver a lo largo de la sesión para entenderlo todo un poco más. Entonces, vamos a pasar a explicar lo que es el concepto de buyer persona. Lo primero de todo, antes de empezar a definir el buyer persona o público objetivo al que nos queremos enfocar, hay que pensar en cuáles son los objetivos de tu empresa. Aquí os he puesto una cita de John Doerr, que es un inversor estadounidense que, bueno, extendió la metodología de los OKRs que ahora mismo estamos además siguiendo en Wanatop, y son cómo establecer objetivos, bueno, que sean significativos, concretos, orientados a la acción y de forma que cuando los implementes pues sean la solución perfecta a tu problema, ¿vale? En la organización. No solo es importante poner el foco en lo que hacemos, sino también es clave pues saber cómo analizas y cómo monitorizas la manera en que alcanzas ese objetivo, ¿vale? John fue la persona que, bueno, que impulsó el tema de los OKRs en Google, ¿vale? Entonces, bueno, si podéis investigar un poquito más por este tema, es la verdad muy interesante. Pero básicamente es pensar a dónde quieres llegar, qué quieres conseguir, y bueno, faltaría una pregunta también que es cómo lo vas a conseguir, ¿vale? Para medirlo. Entonces, bueno, es necesario tener primero en mente, por seguir con el foco de cuáles son los objetivos de tu empresa, ¿vale? Por trimestres generalmente, y luego ya empezamos a definir qué es el buyer persona. No sé si habríais oído este concepto alguna vez de qué es el buyer persona, pero básicamente es una representación semificticia de tu cliente ideal, ¿vale? Semificticia, ¿qué quiere decir? Pues bueno, que por un lado son datos fundamentados, datos que tenemos ya, y por otro lado son datos inventados, por así decirlo. Pero siempre, siempre que definamos un buyer persona debe estar basado en datos internos, entrevistas con clientes o supuestos que de alguna forma estén fundamentados. Entonces, es muy importante también diferenciar lo que es el cliente potencial con el buyer persona, porque el buyer persona es mucho más completo y puede servir de alguna forma a todos los departamentos de la empresa, ¿vale? Entonces, el buyer persona, pues ya veremos cómo lo vamos a crear, pero bueno, incluye una serie de comportamientos, de necesidades, que igual en un target o en un público objetivo tradicional podemos pensar, bueno, ¿cuál es tu público objetivo? Pues hombres de 18 a 40 años, de clase social media y solteros, por ejemplo. Pero si te paras a pensar, ¿va a tener las mismas motivaciones o intereses una persona de 18 años de 40? Seguramente no. Entonces, pues tenemos que aprender a desgranar ese buyer persona, ese público objetivo, y a definirlo como nuestro cliente ideal, pero eso fundamentado en datos y sin extendernos demasiado. ¿Qué información vamos a necesitar para crear este buyer persona? Pues bueno, esta información la podemos sacar de manera interna desde nuestros departamentos de la empresa, pues desde marketing, ventas, servicios, atención al cliente. Lo más importante que es saber qué información vas a necesitar de cada uno de estos departamentos, o qué información te tienes que preguntar, o qué información necesitas preguntar a tus clientes, no solo de manera interna, sino ya veis que también a los clientes. Pues en primer lugar, de marketing, desde marketing, pues cómo buscan su problema, dónde lo buscan, cómo interactúan con las empresas o esos puntos de contacto, cuáles son, qué tipos de contenido buscan, qué formatos son sus favoritos. Por otro lado, en ventas, pues bueno, cómo sería ese problema, qué importancia le dan, o sea, si tienen ese problema y lo desgranan en más pequeños, pues qué importancia, qué prioridades le dan a ese problema, qué les impide o qué frenos tienen a la hora de solucionar ese problema, cuánto dura la fase de información. Esto es importantísimo a la hora de diseñar nuestro recorrido del cliente, cuánto dura desde que el cliente empieza a buscar información hasta que compra también, qué percepciones tiene. Bueno, desde el departamento de servicios, pues cuáles serían las características favoritas del producto, si lo recomendaría a otras personas,
pues que le parece confuso, que no le ha quedado claro del producto. Esto ya veis que también nos puede dar feedback de mejora continua para nuestro producto, ¿vale? Y por último, desde el departamento de atención al cliente, pues bueno, ¿cuáles serían las principales quejas o problemas que una vez adquirido el producto o servicio, pues tiene el consumidor? Y preguntarle sobre todo qué mejoraría. Es lo que os comentaba de tener siempre un feedback constante de mejora. ¿Cómo lo creamos? Pues bueno, desde datos internos, que es lo que acabamos de ver, pues hablar con todos los departamentos de la empresa y especialmente con los que tienen el contacto o la interacción con el cliente. Pues bueno, desde marketing hasta asesoramiento, hasta contacto con el cliente. Entrevistas a clientes, pues bueno, cómo nos descubriste, por qué nos has comprado, lo positivo o lo negativo de nuestro producto, si nos puede ayudar a mejorar, recomendaciones. Y por último, entrevistas con clientes potenciales. Esto sería gente que ha podido contactar ya con tu empresa o ha tenido puntos de contacto, pero que todavía pues no ha comprado. Pues, ¿qué le teníamos que preguntar? Pues bueno, si que le ha frenado a hacerlo, qué posibilidades que cuando ha estado ya, por ejemplo, en la ficha de producto, que le ha llevado a no comprar. Si ha sido el precio, el transporte, si se ha puesto a mirar otros productos similares, si se lo ha pensado mejor, si prefiere esperar. Pues bueno, toda esta información nos va a servir para definir nuestro buyer persona. Entonces, ¿cómo lo creamos? Pues bueno, principalmente tenemos que pensar en 5 puntos. El primero sería los datos demográficos. Este puede ser el más fácil, ¿no? Pues cuál es su edad, su estado civil, el estado parental, la educación, los ingresos. Ya veis bueno, que seguramente cuando penséis en vuestro target os venga a la mente este tipo de cualidades, ¿no? Pues hombres de 18 a 20, casados o sin hijos, con este nivel educativo, con estos ingresos, etcétera. Pero bueno, hay que ir un poco más allá y ya pensar en datos personales. Uy, no sé qué estaba escuchando por ahí. Vale, hay que pensar en datos personales del usuario, ya no solo a nivel demográfico, sino pues en qué hobbies tiene, qué aficiones, cuál es su estilo de vida, qué hace en su tiempo libre, qué motivaciones le llevan a hacer ese tipo de cosas. Pues bueno, esto te va a permitir conocerlo de una manera mucho más cercana. Por otro lado, en cuanto a la información laboral, pues bueno, qué puesto tiene, qué responsabilidades, qué metas se fija, cuáles son sus motivaciones a nivel laboral, qué es lo que le preocupa. En cuanto al comportamiento online, pues sería cuánto tiempo pasa en Internet, cómo pasará el tiempo en Internet, qué contenido es el que más le gusta, dónde busca la información, si es en YouTube, si es en Google, si es en blogs especializados, si es en páginas web, en medios, en revistas, bueno. No sé cuál es su red social favorita. Por último, los puntos de dolor. Esto sería los principales problemas que tienen los usuarios y que tu producto o servicio podría resolver, ¿vale? Entonces, la principal pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué problema quiere resolver o qué necesidad tiene que cubrir? ¿Vale? Entonces, de esta forma, con toda esta información, tanto interna como si hacemos entrevistas, podemos sacar un montón de información de los usuarios para crear nuestro buyer persona. Pero tenemos que intentar eso, no ir simplemente a hombres y mujeres de Zaragoza de 18 a 40 años, sino ahondar un poco más en cuál es mi buyer persona, mi público objetivo ideal, ¿vale? ¿Cuál es mi cliente ideal? Y a partir de ahí, pues bueno, empezar a desgranar pues, todo ese tipo de motivaciones, de frenos, y esto ya veréis que nos va a permitir conocer a nuestros usuarios de una forma mucho más cercana. ¿Qué errores tenemos que evitar a la hora de crear nuestro buyer persona? Pues en primer lugar, crear muchos, ¿vale? Sabemos que podemos tener diferentes tipos de público, pero bueno, siempre hay que pensar en la regla del 80-20, ¿no? O el 20-80, que habrá un 20% de los usuarios que tendrán el 80% de los ingresos, ¿no? Entonces hay que focalizar el trabajo en un buyer persona y si luego necesitamos crear otros o otro tipo de información o tenemos otras líneas de producto, de servicios, pues ya podemos empezar a desgranar subtipos, pero siempre manteniendo el foco, ¿vale?
no empezamos a crear 5 de golpe porque va a saturar y luego al final vamos a perder el foco de lo que estamos haciendo. Y a la hora de diseñar ese recorrido del cliente, ¿en quién vas a estar pensando? ¿En un usuario o en 5 en total? Entonces es mucho más fácil si empezamos desde haciendo uno. Vale, segundo error, inventar la información. Es una representación semificticia, como os he dicho, pero siempre tiene que estar basada en datos. ¿Vale? No podemos empezar a inventarnos cosas que no tengan sentido o que no vayan a ser útiles. ¿Vale? Entonces, es aconsejable que periódicamente se realicen encuestas o preguntas a clientes, tanto clientes actuales como potenciales clientes, como hemos hablado. En tercer lugar, bueno, pues centrarnos en el producto o servicio. Muchas veces se pone el foco en qué es lo que hace nuestro producto. Bueno, esto sería ya marketing de los años 70-80, ¿no? Incluso antes, que se centraba siempre en qué hace nuestro producto. Pero lo que hay que pensar siempre es qué problema soluciona o qué necesidad satisface. Y siempre, siempre, siempre enfocándolo en el consumidor, porque al final es él quien decide si te va a comprar o no. ¿Vale? Por último, el último error, no crear el buyer persona negativo. Pues bueno, al igual que hay gente que nos interesa enfocarnos a ellos porque son los más rentables, pues hay que pensar en qué clientes no son los rentables. Entonces, esto nos permitirá ahorrar tiempo y dinero con este tipo de clientes. Hay que pensar que no todos quieren comprarte. O sea, no todo el mundo va a ser compatible con tu producto o servicio. Entonces, por eso nos tenemos que dirigir al público más rentable. Cualquiera de vosotros que tengáis una web, un blog, cualquier tipo de página en Internet, eso de si estás en Internet no existes, eso ya es mentira. O sea, si no te encuentran en Internet no existes. Porque tener un blog, si no tienes tráfico, si nadie te conoce, pues es como si montas una tienda en un desierto. Es que no te va a visitar nadie. Entonces es lo mismo. Entonces aquí el punto sería buscar esos clientes potenciales que son los que nos interesan, pero por otro lado también buscar cuáles no nos interesan para focalizar nuestros esfuerzos o todo el contenido que vayamos a crear finalmente en esos usuarios que son los más rentables. Vale, pues ya hemos terminado lo que es el punto del buyer persona, ¿vale? Espero que aquí le metáis caña a este punto intentando definir mejor vuestro público objetivo ideal, ¿vale? Ya veréis que es un concepto, el público objetivo, que se repite mucho a lo largo de cualquier sesión de marketing y estoy más que seguro que mis compañeros os lo van a recordar si os apuntáis a más charlas, ¿vale? Entonces vamos a pasar ya al punto principal, que es el del Customer Journey, el recorrido del cliente. Pero bueno, era súper importante tener en cuenta el paso previo, que era el de definir nuestro público objetivo, ya que si no tenemos ese público al que nos vamos a dirigir, no podemos definir ese recorrido del cliente, porque si no tenemos ese cliente, si no estamos pensando en él, pues todas esas fases va a ser muchísimo más complicado crearlas. Vale, en primer lugar, ¿qué es el Customer Journey? Pues sería el proceso o las fases por las que pasa un consumidor desde que identifica un problema, o a veces puede que es que ni sepa que tiene un problema, hasta que adquiere un producto o servicio para solucionarlo. O sea, no compramos porque sí. Hay que pensar que cualquier producto que compremos ha tenido un Customer Journey. Cualquiera. Estás en el supermercado, vas a pagar ya y tienes los típicos paquetes de chicles o chocolatinas o pilas que siempre están al lado de la caja, es por algo. Aquí, pues bueno, evidentemente tu fase de información de reconocimiento del problema es muchísimo más corta que si te fueras a comprar, pues por ejemplo, un ordenador, pero bueno, también existe esa fase. Entonces, desde el supermercado ya han pensado en ese recorrido del cliente, pensando en que, bueno, pues es un cliente que es una compra impulsiva y que lo ponen en ese determinado punto para que lo compres y que te acuerdes, porque son cosas que, bueno, valen poco dinero y que siempre bueno, no nos solemos acordar de ello. ¿Vale? Pero bueno, en resumen, el Customer Journey lo que te ayuda es que tu negocio gire en torno siempre al consumidor, la información que necesita y los problemas que quiere resolver. Básicamente, con esta frase resumiríamos todo. Ponte en el lugar de tu cliente. Siempre suele haber fracturas
entre lo que quiere la empresa y lo que quiere el cliente. Entonces tenemos que estar nosotros ahí para, para tratar que esa línea se haga cada vez más delgada, ¿vale? Que lo que busca el cliente es lo que ofrecemos nosotros. Entonces, hay que entender qué es lo que mueve al cliente, qué motivaciones o qué espera al resolver su problema, qué dudas o qué frenos le llevan a no dar el paso de contactar, de comprar, de añadir el producto al carrito. Entonces, bueno, entendiendo todos esos procesos, entendiendo cómo es el consumidor, pues va a ser mucho más sencillo. Hay que interpretar también pues cómo se siente y sobre todo qué oportunidades tenemos para ayudarle con nuestro producto o servicio, porque nuestro producto al fin y al cabo es algo con lo que vamos a solucionar su problema, pero él tiene un problema o una necesidad, o sea, tenemos que buscar, tenemos que pensar en que nuestro producto es algo que satisface una necesidad o resuelve un problema, pero nadie te va a comprar porque sí, ¿vale? Entonces, simplemente piensa ya de manera interna, pues, en tu manera de comprar, cómo lo buscas o cómo son las interacciones con diferentes empresas, ¿vale? Y esto te intentará, pues, de alguna forma acercarte un poquito más a tu cliente y, y conocerle más. Las 4 fases que componen el Customer Journey serían estas: reconocimiento, consideración, decisión y esta última a veces no se suele tener en cuenta porque suele ser, bueno, pues ya me han comprado, pues aquí se acaba todo, ¿no? Pero la fase de postventa es una de las más importantes. Si tenéis un negocio digital o cualquier tipo de negocio, ya sabéis que cuesta muchísimo menos retener clientes que encontrar clientes nuevos. Entonces tenemos que estar presentes ahí. Hay que tener en cuenta que todas estas fases se tienen que adaptar siempre al buyer persona que hemos creado, ¿vale? Y hay que entender en qué fase están y sobre todo, pues tener en cuenta de que no todos los usuarios van a entrar en la misma fase o les va a costar tanto tiempo la misma fase. Si vamos a comprar un ordenador, por ejemplo, ¿le costaría lo mismo a una persona de 70 años que a un informático de 25 años? Pues seguramente no, aunque sea la misma fase, pero hay que entender eso, cuál es tu público objetivo o al que te quieres dirigir el más rentable y a partir de ahí, pues bueno, conocer cuáles son esas fases y cómo van a interactuar. Primera fase, reconocimiento. Aquí es donde empiezan a surgir esos síntomas o esa concienciación del problema u oportunidad. Entonces, el usuario empieza a realizar una investigación para entender su problema, identificarlo y ponerle un nombre, porque es que a veces te pasa algo, pero no sabes exactamente lo que te está pasando ni qué necesitas para resolverlo. Entonces aquí, bueno, tenemos que posicionarnos como empresa como una fuente de información fiable, porque de primeras, bueno, está conociendo su problema, qué tiene que hacer, entonces no te va a contactar de primeras, no va a contactar a tus servicios. Si tiene dudas, ya será en una fase siguiente, ¿vale? Entonces, a la hora de crear ese contenido o impactarle con esos anuncios o con esas acciones que vayamos a hacer de manera online, pues lo que tenemos que hacer es eso, posicionarnos como una fuente de información fiable para que el usuario avance a la siguiente fase. ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer aquí? Pues bueno, ¿cómo describe su problema o necesidad ese usuario? ¿Qué prioridad le otorga a ese problema? Es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Puede tener diferentes problemas y comprarse un ordenador para él supone una prioridad 2, porque prefiere esperar, porque no lo necesita ahora. Pero bueno, hay que entender por qué no se lo compra ya. Porque no lo necesita, porque no tiene dinero, porque no le hace falta. Bueno, pues todo eso hay que entenderlo dentro de esas motivaciones y necesidades a la hora de definir nuestro buyer persona. Y por último, pues cómo empieza a buscar información y sobre todo, dónde. Porque tenemos que intentar estar presentes pues en todos esos puntos de contacto con el cliente. Segunda fase sería la consideración. Aquí el problema o la oportunidad ya está definido. Entonces está dispuesto a investigar y comprende pues, cuáles son esos enfoques que puede ayudar a solucionarlos. Ya aquí está investigando pues, cuáles son las posibles soluciones a su problema. Entonces, hay que entender que aquí todavía no está tomando una decisión final. Y de hecho no está ni siquiera considerando ni tu empresa ni tu producto todavía. Pero
nos tenemos que empezar a posicionar en esta fase como que nuestra empresa es una alternativa a su solución, ¿vale? Antes nos estamos posicionando como que somos una fuente de información fiable y ahora que ya tiene más información y que ya está depurando todo ese proceso, pues a posicionarnos como una alternativa de compra, ¿vale? Vamos a solucionar con nuestro problema, con nuestro producto o servicio, tu problema concreto. Entonces, aquí es posible que, bueno, ya se empiecen a producir esos primeros puntos de contacto más directos, pues como si necesita más información, si hace alguna llamada, algún chat, envía un formulario de contacto, solicita una demo gratuita. Entonces, bueno, aquí es clave brindar una experiencia personalizada para que al final el usuario vaya avanzando por ese recorrido y llegue a la siguiente fase. ¿Qué preguntas nos tendríamos que hacer en esta fase de consideración? ¿Cuáles son los factores o los criterios más relevantes y qué prioridad le otorga? Pues vale, estoy mirando ya ordenadores y me voy posicionando un poco en qué es lo más importante, que me lo envíen rápido. Bueno, pues al fin y al cabo, si he estado buscándolo durante unas semanas, unos meses, pues me da igual. ¿Qué priorizo? El precio, las características del ordenador, dónde lo voy a comprar. Pues bueno, esto es súper importante. Y también las ventajas y desventajas percibidas que tiene con nuestro producto frente a la competencia también. Tercera fase sería la decisión. Aquí la estrategia, esto sería la estrategia o método para abordar el problema, ¿vale? Aquí es donde se hace una lista de empresas o proveedores que ya pueden satisfacer tu necesidad. Entonces ya pues, te haces una lista, bueno, lo podría comprar estos diferentes productos en 5 tiendas diferentes, pero ya vas acotando, ¿vale? Entonces ya está súper decidido a finalizar la compra. Ya veremos luego pues, qué acciones online suelen ser las más utilizadas o las más rentables a la hora de, en estas fases, pues bueno, de impactar a ese usuario. Pero si no te conoce previamente, ya ves que no vale de nada hacer un anuncio, por ejemplo, enfocado a que compren un producto determinado si ni siquiera tiene un problema el usuario o ni siquiera se lo está considerando solucionar, ¿vale? O todavía ni te conoce, ¿vale? La confianza es súper importante en el medio online. Vale, una vez que compra, lo que se quiere asegurar el usuario es de que si ha tomado la decisión correcta, ¿vale? Es su problema. Entonces, bueno, en esa decisión tenemos que preguntarnos cuáles han sido los criterios evaluados para finalmente tomar esa decisión. Y sobre todo los puntos diferenciales frente a la competencia. Puntos diferenciales, esto es lo que va a definir sobre todo nuestra propuesta de valor. La propuesta de valor, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues el cliente o el usuario quiere por un lado una cosa, la competencia ofrece otras cosas y nosotros ofrecemos otra cosa. Entonces, en esa intersección entre lo que quiere el cliente y lo que ofrecemos nosotros, ahí es donde está nuestra propuesta de valor. ¿Vale? La propuesta de valor es la base de cualquier negocio, ¿vale? Y lo que nos va a caracterizar y por lo que nos van a comprar los clientes. Entonces, sabéis que a la hora de definir este Customer Journey, pues también te puede ayudar a definir de una forma mucho más clara cuáles son tus valores diferenciales y tus puntos fuertes frente a la competencia. Última fase sería la postventa. Lo que hablábamos, retener a clientes actuales es importantísimo, ¿vale? Así como aumentar la fidelización. Si estamos hablando de que cada vez los usuarios son menos fieles, hacemos cada vez más compras de menos valor, pues es que la competencia, hoy en día levantas una piedra y tienes ya 5 competidores. Entonces hay que intentar aumentar la fidelización para que de los clientes actuales nos compren más, ¿vale? Para que no se vayan a otras páginas competidoras, por ejemplo. Y por último, si el cliente ha realizado la compra y no está contento, pues bueno, tenemos que entender si ha puesto, yo qué sé, por ejemplo, un comentario negativo o una reseña negativa, una reclamación, pues bueno, siempre entender por qué lo ha hecho, porque nos va a resultar de feedback para mejorar nuestro producto o servicio y también ofrecer soluciones a su problema. Porque si damos una mala imagen, eso lo va a transmitir. Si por un lado, si está contento, nos va a recomendar a otras personas, se puede convertir incluso en embajador de marca, pues esta marca siempre le ha funcionado, siempre la ha comprado, pues al final en su entorno va a influir a que lo compren más personas. Pero por otro lado, si no está contento,
va a funcionar de manera inversa. Si no estoy contento con algo, pues lo voy a negativizar, voy a contar mis malas experiencias. Entonces, bueno, simplemente pensar vosotros cuando tenéis una buena o una mala experiencia. No hay que pensar ya ni de hecho ni en el mundo online, sino en un restaurante. Un restaurante, cuando vas y comes bien, se lo cuentas a amigos, se lo cuentas a familiares, pero si comes mal también lo cuentas. Entonces, ya si no has ido de primera, si te han hablado mal de algo, ya lo vas a evaluar con otra mirada, está claro. ¿Para qué nos sirve entonces este Customer Journey? Ya ves que se trataría de mapear pues, bueno, todos esos puntos en cada una de las etapas, ¿vale? del usuario y bueno, nos puede servir pues primero para conocer a tu cliente más de cerca, pues cuáles son las necesidades, esas motivaciones, en qué punto del proceso tiene esos problemas, cómo investiga, cómo busca esa información, qué experiencia tiene en tu sitio web. Creo que es muy importante también la experiencia en el sitio web. Si se ha metido y ha encontrado pues, todo dificultades para la compra, para enviar el formulario, no ha conseguido contactar o ha llamado y no le contestaba a nadie, pues bueno, todos estos puntos nos van a servir para mejorar de forma interna. Por otro lado, entender el proceso de compra. Conocer el proceso más de cerca, cada una de las fases y qué es lo que busca el usuario en cada una de esas fases. Y por un lado, conocer ese proceso, pero por otro también cuánto dura ese proceso de compra. Esto es importantísimo, saber cuánto puede durar la fase de búsqueda de información o de investigación o de decisión de ese usuario. ¿Vale? No cuesta lo mismo, evidentemente, el ejemplo que ponía antes de comprarte un paquete de chicles en el supermercado, que eso es una decisión inmediata, que por ejemplo apuntarte a un máster online. Entonces, un máster online supone mucho más dinero, supone mucho más tiempo, necesitas muchos más puntos de contacto, investigar más, preguntar a más gente. Entonces, bueno, hay que tener claro cuál es ese proceso de búsqueda y cuánto tiempo te puede llevar cada una de esas fases. Estos dos puntos, ¿para qué nos van a servir? Están todos relacionados. Para atraer más clientes nuevos que nos van a conocer y por otro lado, por aumentar la fidelidad de los clientes actuales. La fidelidad es lo que comentábamos justo ahora, que es súper importante retener a los clientes actuales para que nos sigan comprando. Como quinto punto, quinta ventaja del Customer Journey, personalizar los puntos de contacto. Los usuarios están dispuestos a gastar más cuanto más personalizada sea la experiencia. ¿Vale? Según un estudio que hizo Microsoft con una consultora, dijo que el 80% de los consumidores están dispuestos a hacer una compra cuando las marcas ofrecen una experiencia personalizada. Entonces, todas esas interacciones que tengamos con los usuarios, tenemos que intentar de personalizarlas lo máximo posible. Hay veces que hablas con empresas que son grandes o mandas correos o tal y simplemente que te contesten por tu nombre o algo así o que se acuerden de tu caso, es que es un antes y un después que te va a hacer sentir mucho mejor como usuario, ¿vale? Y te va a dar mucha más confianza para seguir avanzando en ese proceso. Por último, pues bueno, mejorar el servicio de postventa. Ya os decía que la cuarta fase era la postventa, que no nos tenemos que olvidar nunca de ella, ¿vale? De los usuarios que ya han comprado. Entonces, sería mejorar las experiencias que han tenido los clientes o reforzarlas de alguna forma para que sigan comprando. Y por otro lado, pues intentar transformar las malas experiencias en no buenas de todo, pero intentar acercar la confianza del consumidor para que al menos nos dé una segunda oportunidad. ¿Qué es entonces el Customer Journey Map? Consistiría en mapear todos los posibles puntos de contacto en cada una de las fases, ¿vale? Pues pensar en vuestra página web o en vuestro negocio, pues cómo podría contactaros el usuario. Entonces lo ponéis en un mapa con todas esas fases que acabamos de ver y sería ir evaluando pues cuáles son esos puntos de contacto. Esto sería simplemente una herramienta para visualizarlo de forma fácil dentro de todo el recorrido de compra. Entonces, saber por qué medio se produce cada uno de los contactos, pues si nos ha contactado, nos ha conocido por un anuncio, nos ha contactado por un chat de la web, por una aplicación, nos ha llamado, o si luego ha acudido a nuestra tienda física. Entonces, sería súper importante no solo conocer también por qué puntos accede, sino qué es lo que percibe el cliente o qué experiencia está teniendo en cada una de esas interacciones. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que es que los consumidores pueden entrar en diferentes fases, ¿vale? Pueden
tener diferentes puntos de contacto. Entonces es muy importante intentar personalizar estos puntos, ¿vale? Independientemente de la etapa en la que entren en el recorrido. Aquí tenemos un ejemplo que sería, pues bueno, algunas compras pueden ser un poco complejas. Pues tú estás navegando por redes sociales, te salta un anuncio que puede encajarte para solucionar un problema, entonces luego decides buscar la marca. Buscas la marca y luego te vas a YouTube y miras una experiencia y directamente compras, mandas a recoger en tienda y ya dejas una opinión de un producto. Puede parecer que este proceso es complejo, pero lo que comentábamos, cada vez tenemos mayor información a nuestro alcance y mayor número de dispositivos para acceder a esa información. Entonces es que los procesos de compra no suelen ser así. Esto sería un proceso de compra bastante sencillo. Los procesos de compra se acercarían más a esto. Pues estamos viendo aquí el caso de un ejemplo de una persona de 32 años que se quiere comprar un aspirador, pues de este tipo Cobalt o Rumba, ¿vale? Y su viaje de recorrido del cliente ha durado 46 días. Ha tenido un total de 140 puntos de contacto. ¿Por qué? Pues empezó buscando un producto, luego buscó cuál es el mejor aspirador, luego se accedió a Reddit, volvió a buscarlo, acudió a eBay, empezó a mirar diferentes productos. Y al final esto es un proceso de compra que es que puede parecer muy largo, pero pensar simplemente en el último producto así un poco más caro que habéis comprado, en cuántas fases habéis recorrido, porque no sé, pero en mi caso puedo ser capaz de hacer una misma búsqueda incluso 6, 7, 8, 9 veces y evaluar las diferentes oportunidades o alternativas que te dan los resultados de búsqueda, ¿vale? Para encontrar soluciones acordes. Entonces, ¿cómo tendríamos que crear nuestro Customer Journey ahora que hemos visto ya este ejemplo? Pues bueno, en primer lugar sería evaluar todos los posibles puntos de contacto e intentar ofrecer una experiencia uniforme en todos los canales, ¿vale? Pues si tenemos eso, chat, un formulario, un teléfono, un email, anuncios en redes sociales, anuncios en Google, campañas de display, por ejemplo, hacemos campañas de remarketing, pues bueno, intentar hacer que sean uniformes. En segundo lugar, la interacción. Pues sería aquellos puntos de contacto anteriores que acabamos de definir, pues donde hay una interacción entre el cliente y el negocio. En tercer lugar, sería definir qué opinión o qué percepción tiene el usuario con esos puntos en cada una de las fases del proceso, ¿vale? Y qué información necesita. Aquí lo más importante sería pues, recaudar eso, la mayor cantidad de información posible. En el cuarto punto, pues tendríamos el soporte a problemas, pues si el usuario tiene problemas ya no solo de que he estado comprando y tenía un problema, sino de qué experiencia tendría el usuario a la hora de contactar, a la hora de añadir un producto al carrito, a la hora de necesitar soporte o consultar páginas de ayuda, ¿vale? Todo esto nos puede servir para afianzar pues, nuestras páginas de ayuda e intentar dar al usuario solucionar sus problemas de una forma más cómoda para él. Y por último sería pues preparar tu línea de tiempo, ¿vale? Definiríamos cuál es nuestro ciclo de tiempo. Pues somos una escuela de marketing que ofrecemos másters online y sabemos que los consumidores tienen 1 año y medio de recorrido del cliente entre fases, ¿vale? Pues dibujaríamos esta línea de tiempo, dividiríamos las fases y aquí todos los puntos de contacto posibles con el usuario. Vale, pasamos ya al último punto. Si ya hemos definido nuestro Customer Journey, nuestro público objetivo al que nos queremos dirigir, pues lo último sería las acciones online que tenemos que hacer para interactuar con nuestro público, para acercarnos a él. Pues en primer lugar, pensar en qué temáticas de contenidos vamos a crear. En segundo lugar, qué formatos, porque a la hora de hablar de contenidos, muchas veces pensamos que contenidos es fusilar un blog y ya está. Pero es que cada vez más se consume más el vídeo. Entonces, igual tus usuarios no quieren leer determinadas cosas y lo que quieren es ver vídeos en los que lo explique una persona frente a frente y sea mucho más cercano, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que entender. Por último, ¿en qué canales tenemos que distribuirlo? Esto me recuerda a, bueno, nos hemos abierto una tienda, vamos a abrir cuentas en todas las redes sociales. No abras cuentas en todo, habrá cuentas solo en lo que vayas a poder gestionar y donde te puedan contactar los usuarios, ¿vale? Entonces, cómo van a ser esas respuestas a las interacciones del usuario también habría que definirlo en estos puntos, ¿vale? ¿Qué temáticas vamos a crear?
qué formatos, en qué canales y pues cómo podríamos responder a esos usuarios en cada una de las fases. Vale, este sería nuestro embudo que hemos estado hablando a lo largo de toda la sesión, ¿vale? Dibujado de forma, pues eso, mucho más embudo, que os recordará si habéis visto modelos como el AIDA, de atención, interés, deseo, acción, pues esto es muy similar, pues sería reconocimiento, consideración, decisión y por último, fidelización o la postventa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? ¿Qué acciones nos pueden ser más, nos pueden interesar más a la hora de, bueno, de intentar que el usuario nos conozca, ¿vale? Pues en la fase de reconocimiento, si sabemos que el usuario tiene un problema determinado, pues ¿qué podríamos hacer? Pues anuncios en la red de display de Google, anuncios en redes sociales, generar contenido en el blog informacional, pero eso, definirnos, posicionarnos como una empresa de información fiable, ¿vale? Para que nos vaya conociendo. Buscar vídeos en YouTube si tenemos un canal explicando, pues tratando de resolver esas dudas o de hacerle dar cuenta al usuario de que tiene ese problema, ¿vale? Y que nosotros lo vamos a poder solventar para que pase a la siguiente fase. Entonces, en la fase de consideración, aquí ya está pensando un poco las alternativas, pues que podríamos empezar a trabajar, pues las landing pages donde tenemos los productos, páginas de producto, trabajar newsletter, email marketing a nuestros usuarios, campañas de Google Ads, campañas también de Facebook e Instagram buscando a diferentes tipos de públicos. Vale, avanzando un poquito más en lo que es la fase del embudo, empezaríamos ya con la fase de decisión. Entonces aquí, ¿qué puntos de contacto serían los principales? Pues las llamadas, formularios, seguirían también siendo importantes las campañas de email marketing, campañas de publicidad de pago, el remarketing también es una acción muy importante, que bueno, el remarketing ya me imagino que habréis podido acceder a muchas tiendas que en cuanto accedes, por ejemplo, a Booking o cualquier tienda, luego te vas a leer el Heraldo, el Marca, lo que sea, y te empiezan a fusilar anuncios. Entonces, bueno, el remarketing es una acción súper importante porque, claro, estás impactando a usuarios que ya han estado en tu sitio web, entonces ya te conocen. Y, bueno, pues te puede ayudar a conocer nuevos productos, a tenerte siempre en la mente del consumidor, pero hay que tener cuidado porque a veces es un arma de doble filo, porque te pueden freír a anuncios que al final ya está siendo contraproducente como marca. O sea, por ejemplo, a mí, de algunos de Power MBA o cosas así, que es que te salían anuncios, una cantidad de anuncios al día que, bueno, es al final abusivo. Entonces, por último, pues bueno, tratar de fidelizar en base a reviews, que nos pongan opiniones, emails con descuentos o cosas interesantes que una vez que ya ha comprado, pues bueno, le pueden ser útiles al consumidor. Entonces, bueno, como quedan 6 minutos, pues para intentar hacer un poco de resumen y que veáis un caso un poco más de cerca, os voy a poner mi caso personal. El año pasado me compré ordenador portátil, entonces mi fase de reconocimiento, ¿cuál fue? Era este mismo portátil, además que estoy enseñando, un Samsung, pues bueno, me lo compré ya hace 7, 8 años. El reconocimiento era claro, el portátil iba lento. Intentabas abrir una pestaña de Chrome, por ejemplo, y bueno, te pegabas como unos 15 minutos para que funcionara, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué contenido empiezas a buscar aquí? Pues algunos blogs de que puedes empezar a buscar, ¿no? Pues cómo mejorar la velocidad de tu portátil, cómo puedes quitarte programas para que vaya un poco más rápido y qué contenido te hace falta aquí. Pues bueno, leer blogs, páginas web y sobre todo ver vídeos en YouTube, ¿vale? Gente que te ayude a pues decirte, vale, tienes un portátil lento, cuáles son las posibles soluciones, cómo lo puedes mejorar y al fin y al cabo estás avanzando en ese proceso. La segunda fase de consideración, vale, va mi portátil lento, pero ¿qué me empecé a plantear el año pasado? Pues bueno, compro un portátil nuevo, instalo un disco duro sólido para que vaya un poquito más rápido, pero claro, aquí ya te empiezan a surgir muchos más problemas dentro del problema más grande, ¿vale? Pues ¿qué contenido empiezas a visitar? Pues blogs, reviews en YouTube que te ayuden a explicar cómo puede mejorar tu ordenador con un disco duro sólido, páginas web, empiezas a ver opiniones, te empieza a saltar publicidad de productos concretos si has estado mirando, remarketing, pero bueno, ya vas tomando un poco más la fase, ¿no? Aquí es importante pensar en eso, qué frenos te llevan a no comprarte un ordenador de primeras, intentar hacerte
un apaño, por así decirlo, comprando un disco duro sólido o con otro tipo de alternativas. Vale, ya hemos tomado la decisión. Compramos uno nuevo, entonces. ¿En qué búsqueda, en qué webs empiezas a buscar? ¿Qué reviews de producto empiezas a mirar? Páginas especializadas de ordenadores. Mandas formularios para que te expliquen un poco más de esas tiendas. Empiezas a visitar tiendas que has visto online de manera física para conocer el producto un poco más de cerca. Pues aquí tendríamos que hacernos todas esas preguntas que hemos estado viendo en cada una de las fases, pues nos teníamos que empezar a plantear, pues qué criterios estamos evaluando para tomar la decisión de haber comprado uno nuevo. ¿Qué puntos diferenciales, una vez que estoy haciendo la lista de productos que quiero, priorizo, ¿no? Dentro de esta empresa he visto estos 3 que me gustan, y dentro de estos 2 he visto estos 2. Pues bueno, vas haciendo un poco la lista. Y finalmente, pues una vez que te lo has comprado, que este fue el ordenador que compré, intentas pues bueno, asegurarte de que si tu compra ha sido buena, porque claro, te has gastado has hecho una inversión y bueno, pues revisas qué nuevos productos están saliendo, qué precio tienen, si son precios competitivos, si has pagado tú de más, te va saliendo a veces publicidad incluso cuando ya has comprado y dices, pues mira, este ordenador, pues bueno, ha sido más caro, ha sido más barato y te intentas, pues eso, autoconvencerte o sentirte satisfecho de que tu compra ha sido buena. Entonces hay que entender que eso, que el proceso de recorrido del cliente a veces puede ser de un mes, a veces puede ser de un año, pero hay que intentar entender todas esas motivaciones y frenos. En mi caso, pues bueno, este del ordenador, igual estuve 5, 6, 7 meses hasta que me lo compré. Y dices, ostras, es mucho tiempo. Vale, pues hay que entender, pues, todos esos puntos de dolor, esos frenos, esos problemas que tenía a la hora de comprarlo, que podría haber hecho comprármelo antes. Bueno, pues ¿para qué lo voy a necesitar el ordenador? ¿Qué uso le vas a dar? ¿Qué características tiene que tener? ¿En qué rangos de precios? Ya veis que lo que es el embudo, partimos de una fase de que, bueno, empiezas con un problema que a veces no puedes ni ponerle nombre y luego empiezas a considerar qué alternativas, qué soluciones tienes. Una vez que vas avanzando, pues ya irías a una fase mucho más específica, que sería la de decisión, y ahí tienes ya productos concretos, te empiezan a impactar otro tipo de acciones online, entonces ya te vas tomando finalmente una decisión. Eliges ya el modelo, la tienda donde la quieres, y una vez que la has comprado, pues eso, tu pregunta principal ¿ha sido buena mi compra? Incluso empiezas a ver reviews, gente que la ha utilizado, y si, bueno, si estás contento, pues siempre vas a intentar pues, que otros usuarios también lo compren y lo vas a intentar posicionar como una marca buena dentro de tu mente. Vale, pues esto ha sido todo. Creo que terminó clavado, ¿verdad? A las 7 en punto dejamos para las preguntas. Espero que os haya gustado la charla. He seguido bastante contenido para, para una hora. Así que nada, espero que haya sido súper útil, que os haya gustado. Y nada, os animo a que sigáis viendo las charlas de mis compañeros a lo largo de esta semana y la siguiente, ¿vale? Mira, te comento, Guille. Héctor Mendal te pregunta cómo hacer Customer Journey para diferentes tipos de clientes que estén en diversos puntos del proceso de venta, siendo que solo tenemos una web y no tenemos el control total de lo que ve el usuario. Vale, aquí tendríamos que ir al principal punto que hemos dicho de, bueno, tenemos diferentes tipos de clientes, pero tenemos que intentar concretarlo en uno, intentar concretarlo en uno, ¿vale? ¿Cuál es nuestro cliente principal o al que nos queremos enfocar? Porque seguramente entre esos 2 tipos de cliente hay uno u otro que nos interesa más, ¿vale? Entonces, diferentes puntos del proceso de venta, si tenemos una web, ¿vale? No sé si te refieres por un lado, si son diferentes usuarios con diferentes necesidades, pues bueno, tenemos que pensar en cuál puede ser nuestro público objetivo, intentar dar ese contenido a los diferentes usuarios. Entonces, pues facilitar páginas de ayuda, por ejemplo, páginas de contacto más útiles, puntos de contacto como puede ser un chat para que nos contacte más fácilmente, siempre que haya una persona que pueda responder, ¿vale? Héctor, si te queda así alguna duda o algo, nos dices o te abres el micrófono sin problema. ¿Alguno más? ¿Preguntas?
Mira, Julián dice, yo me pregunto si trabajamos con tiempos o van saliendo a su manera. Vale, bueno, en este punto tenemos que pensar en eso, cuál puede ser el recorrido de compra de nuestro cliente. Claro, no va a tener el mismo recorrido un usuario que vaya a comprar un coche, que vaya a comprar otro tipo de producto que sea que te involucre menos en el proceso. Entonces, más que a su manera, tienes que intentar identificar de primeras cuáles son esos puntos y si ya tienes datos internos, pues intentar sacarlo de diferentes departamentos y viendo cuál es el proceso medio que suele tardar ese usuario en comprar, en base a entrevistas, en base a datos internos, pero intentar definirlo un poco más, porque eso de van saliendo a su manera, pues bueno, es un poco, un poco amplio, generalista, ¿vale? Sí, yo lo que te quería vamos, comentar era, con toda la información que nos has dado, que la verdad es que estaba muy bien, aunque es mucha, yo entiendo, defines unos esquemas y unos procesos que suponemos que el cliente ideal lo vamos a dirigir hacia allí, porque se supone que son los puntos de interés de él, o por lo menos el que hemos definido. Pero entiendo que, como bien has dicho, eso tendríamos que intentar dar un tiempo o averiguar un tiempo, porque como acabas de decir, no es lo mismo el proceso de comprar un chicle que me apetece porque, no sé, me gusta, impulsivo, que son, yo qué sé, 5 segundos, lo veo, pues decido sí o no, o incluso menos, a un ordenador, un coche o un viaje, por ejemplo, ¿no? Ujú. Claro, puede ser mucho más largo. Nos interesa que sea lo más corto posible y entiendo que no lo puedes precisar, pero sí que intentas de alguna manera acortar, porque cuanto más corto es el proceso, mejor para la empresa y tiene más posibilidades, incluyendo el postventa, que yo estoy de acuerdo contigo. Yo Ujú. estuve 12 años en calidad y entiendo que es una maravilla el poder solucionar, y cuando soluciones un problema la gente va a hablar de ti más. Y además, cuando tienes un problema y no se lo solucionas, habla mal a 7 personas. Sí, eso está claro. Y cuando lo haces bien a 3. O sea que... Perdona, sigue. Perdona, oye. Nada, dentro de lo que es el proceso, teníamos que intentar seguir el proceso que hemos visto en la presentación. Pues cuál sería el objetivo de la empresa, a partir de ahí intentar definir ese consumidor ideal, ese cliente ideal, y luego ya intentar definir pues todo el proceso de venta. Sé que es complicado a veces obtener toda la información, ¿no? Pues podemos preguntar tanto a todos los departamentos de la empresa como si tenemos experiencia o incluso realizar encuestas a clientes que ya hayan comprado como que no. Hay herramientas que te pueden servir para que si el usuario está navegando, le salte una encuesta, por ejemplo, cuando ya lleva 30 segundos navegando y le empiezas a preguntar cosas, ¿vale? Entonces son herramientas que, bueno, al fin y al cabo te pueden ayudar a tener un proceso, un ciclo de venta más definido. Entonces, ya sé que es complicado tener un ciclo pues para comprar un coche suele ser bastante más largo, y es lo que decías, intentamos acortar, pero los tiempos son los que son, o sea, son decisiones que te llevan muchos quebraderos de cabeza, muchas preguntas, entonces, bueno, lo que intentamos es facilitar esos puntos de contacto y sobre todo personalizarlos, ¿vale? Por si tiene muchos puntos de contacto con nosotros, lo intentamos personalizar y lo que intentamos hacer es eso, que cada vez esté más cerca de la última fase, de que es la de compra. Sí, sí, vale, gracias. A ti. Sigo diciéndote preguntas, ¿vale, Guillermo? Sí. Elena nos pregunta, ¿nos tenemos que centrar en un solo buyer persona interesante? Es lo ideal, ¿vale? Centrarse en uno, como hemos explicado, porque si intentas definir muchos, te puedes ir un poco por las ramas, ¿vale? Si vendes servicios que son muy opuestos entre sí, pues sí que puedes definir varios buyer persona, pero lo ideal es tener uno, dos, pero más no, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta eso, que no es el público target que estamos hablando de hombres, mujeres de 18 a 30 con este interés, sino que intentamos ahondar muchísimo más en conocer a ese cliente y las motivaciones. Y una vez que lo conoces es que es muchísimo más fácil luego hacer campañas de publicidad, redactar contenidos, porque tienes más o menos la imagen de lo que necesita y redactas todo eso, intentas hacer todo eso de acuerdo a lo que necesita el usuario y te va a ser mucho más fácil hacerlo y al fin y al cabo ayudarle.
Vale. Cintia decía, yo querría saber si hay alguna aplicación para saber qué es lo que más está buscando el cliente. ¿Qué es lo que más está buscando el cliente? Vale, Si pues... no, si no, si tienes dudas, Cintia, si no, que nos lo aclare. Perdona, Guillermo. Ah, sí, dime. Vale, nada, me refería a que si hay algún sistema para ver qué es lo que están buscando ahora mismo los clientes. Porque como estás diciendo que hay que basarse en las necesidades para cubrir de los clientes y resolver algún problema, pues si hay alguna página web, que creo que alguna hay, de ver las búsquedas que están haciendo nuestros clientes potenciales. Sí, bueno, esto entraría dentro de lo que es el Keyword Research, que es el proceso de búsqueda de palabras. Hay varias herramientas como pueden ser el planificador de palabras clave de Google Ads, ¿vale? Sí, pero Es eso es más para tu web. dentro de tu web. No, yo me refiero a que voy a ver si la gente realmente tiene este problema, ¿no? Si están buscando esto, como el Google Trend, pero alguna otra herramienta. Vale, sí. Google Trends sería para ver tendencias y estacionalidad en las búsquedas. Vale, dentro de la plataforma de publicidad de Google, que se llama Google Ads, hay una herramienta que se llama el planificador de palabras clave. Entonces ahí sí que puedes conocer en diferentes ubicaciones, poner España, por ejemplo, todo el keyword research del usuario. Por ejemplo, si está buscando en máster en recursos humanos, por ejemplo, se me ocurre. Sí que puedes conocer el volumen de búsquedas, incluso lo que están pagando los anunciantes por aparecer en Google. Vale, ¿y eso me has dicho en el planificador de palabras claves? De Google Ads. Google Ads. Vale, gracias. Nada, hay otras herramientas de pago, solemos utilizar mucho SEMrush, es una herramienta muy potente también de búsqueda, pero eso, tienes prueba gratuita, creo que también. Hay búsquedas Vale. limitadas, pero está un poco capado por eso. Vale, muchas gracias, Guillermo. A ti. Sí, Ubersuggest, comenta Julián, también se suele utilizar. Yo la suelo utilizar más para búsquedas relacionadas, para entender un poquito más, ya no solo nuestra keyword principal, sino un poco por dónde busca el usuario. Porque cada vez más se hacen búsquedas long tail, que se llaman. O sea, ya no buscamos comprar casa, sino que tener en cuenta que cada vez más se está potenciando además la búsqueda por voz. Y tú por voz no hablas como un robot, no buscas comprar casa, pues vas a buscar comprar un piso en Valdespartera por menos de no sé cuánto. Y eso es una búsqueda pues gigante. Entonces, bueno, hay que intentar, pues eso, abrirte un poco y entender cómo busca el usuario. ¿Tienes una última pregunta de Elena? Sí. Sí. Sí, para buscar las keywords en inglés, que nuestro mercado es en Arabia Saudita. Vale, en esta herramienta que he comentado de Google Ads, que es el planificador de palabras clave, se puede seleccionar tanto la ubicación, el país que quieres centrarte, o incluso regiones concretas. También puedes seleccionar el idioma. Entonces, en esta herramienta pones simplemente, te saldrá por defecto seguramente español, si tienes la herramienta en España, puedes seleccionar el país concreto y el idioma. Entonces, puedes buscar perfectamente el volumen de keywords allí. Pues en principio no tenemos más preguntas. Muchas gracias a todos por participar. Os esperamos en la sesión de mañana y en la siguiente. Y bueno, ya tenéis muchos deberes con lo que os ha contado Guillermo. Sí, sí. Por mi parte, eso, pues muchísimas gracias por asistir. Espero que os haya sido útil y nada, un placer y nos vemos por las redes.